Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, a todas, compañeros, compañeras. Vamos a arrancar hoy con algunas de las preguntas que fueron llegando. Son un montonazo de preguntas. Muchas gracias a los que las enviaron, a los que estuvieron participando de este diálogo. Nuestra idea es mantener todos los jueves estos 15, 20, 25 minutos de intercambio para ir conversando sobre la visión, los programas, las propuestas, las ideas que tenemos para transformar la Argentina, la patria grande y el mundo. Y también nuestra denuncia, nuestra indignación frente al status quo, a la situación actual. Arrancamos, les decía, por algunas preguntas, me imprimieron varias, son un poco de coyuntura. La primera: Alberto es compañero, me refiero a si va a bancar a las mayorías populares, a las barriadas. Bueno, esperemos que sí, porque estuvimos militando muy fuertemente por el Frente de Todos y tenemos una enorme expectativa en lo que va a pasar a partir de diciembre. Sin lugar a dudas, el solo hecho de derrotar el gobierno neoliberal y a Macri es una excelente noticia y confiamos y tenemos mucha esperanza en que la personalidad política de Alberto se desarrolle hacia el lado de los más pobres, de las barriadas, de las mayorías, de los laburantes, de la clase media, de los pequeños y medianos comerciantes, empresarios. Desde luego, nosotros no creemos que la historia la hace un hombre o una mujer, creemos que la historia la hacen los pueblos y que los dirigentes políticos expresan una determinada relación de fuerzas que hay en determinado momento histórico. Entonces, es muy importante que la opinión pública, los movimientos populares, es muy importante que la juventud se movilice y plantee sus reclamos para ir también condicionando y determinando el desarrollo histórico de nuestro país. Yo decía el otro día en una entrevista que tuve, me preguntaban algo parecido, y yo creo que el próximo gobierno no va a ser neoliberal, que va a ser un gobierno popular, y que la diferencia principal estriba en que un gobierno neoliberal lo que hace es contener a la gente y conformar a los mercados. Contener a la gente, contener en el mal sentido de la palabra, contener como se hace con la basura cuando se la tira un contenedor, para que no haya mal olor, para que no moleste, contenerla ahí. Y conformar a los mercados, es decir, defender los intereses de los sectores de poder económico. Yo creo que un gobierno popular tiene que hacer al revés. Tiene que contener a los mercados, porque la Argentina no está en condiciones de desprenderse de un sistema internacional fundado en la autonomía de los mercados, pero sí de contenerlo, de minimizar la vulnerabilidad de nuestro país en relación a los mercados y conformar a la gente, trabajar por los intereses de las mayorías populares, fundamentalmente de los más humildes. La segunda pregunta es si creo que Macri y su equipo no les dieron resultados sus políticas o que vinieron a hacer lo que hicieron. Yo estoy absolutamente convencido que vinieron a hacer lo que hicieron en términos económicos, en términos socioculturales, y lo que no les dio resultado fue la campaña o las tecnologías de la mentira, de la posverdad, que intentaron aplicar para tratar de tapar el sol con un dedo, ¿no? Para tratar de convencer a nuestro pueblo que se suicide. Y en ese sentido creo que hubo una planificación de las medidas que se tomaron y que esa planificación no surge de una perversidad esencial o intrínseca de Macri y su equipo, sino que surge de los intereses que representan y de las opciones políticas y personales que tomaron y que fundamentalmente tienen que ver con qué intereses defiende cada uno. Y Macri defiende los intereses de las corporaciones, de los mercados, de los empresarios, y tal vez cree la teoría del derrame. ¿Qué es la teoría del derrame? Que si le va bien al 1%, bueno, esa riqueza que se obtenga a través de las políticas market friendly, le dicen, ¿no?
esa riqueza va a derramar y de alguna manera mágica, como la lluvia de inversiones, nos va a mojar un poquito a los demás. Nosotros no creemos eso. Por eso me parecía importante cuando hablamos del 1%, cuando hablamos de la redistribución de la riqueza y del ingreso, ¿de qué hablamos? Y conversando con mi compañero Itaí Hackman, Itaí, que es economista, que va a ser diputado nacional, que milita conmigo hace muchos años y que dirige el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas, con sus compañeros, un grupo de economistas jóvenes muy inteligentes y muy comprometidos con los sectores populares, trabajaron un concepto que me parece extraordinario, que es la línea de riqueza. ¿Por qué me parece extraordinario? Porque no se puede solucionar la pobreza sin hablar de la riqueza. Y no se puede solucionar la pobreza sin darle poder a los pobres. No se puede solucionar la extrema pobreza sin discutir la extrema riqueza. Y en ese sentido, el trabajo que hicieron ellos, que va a estar colgado de la página de internet, es un trabajo técnico, donde ellos definen una línea a partir de la cual, bueno, los que superan esa línea ya entran en la categoría de los ricos. Y otra línea que es la de la extrema riqueza. La línea de los ricos es el 1% de la población aproximadamente. Y la línea de extrema riqueza es el 0.05% de la población. Es decir, estamos hablando de una minoría y después de una ultra minoría. ¿Por qué es interesante definir esto? Porque para que haya más justicia social, el crecimiento económico es importante, pero un crecimiento económico sin redistribución de la riqueza solo genera más desigualdad. Y la ciencia, estamos en un tiempo de oscurantismo, es un oscurantismo nuevo, no es un oscurantismo como el medieval, religioso, es un oscurantismo de la posverdad, es decir, ya no hablamos más de ciencia, ni de datos duros, ni de argumentos o explicaciones, por eso el programa se llama Con Argumentos y Explicaciones, sino de prejuicios. Ahora, la ciencia sociales, la estadística, plantea que una de las cosas que más joró una sociedad, una de las cosas que más frustración generan, más infelicidad generan y más violencia generan, es la desigualdad. Tanto como la pobreza. La desigualdad. Porque te mete un sentido de injusticia, ¿no? Que haya una brecha tan grande, una grieta, como decimos acá, tan grande entre los que tienen todo y los que no tienen nada, que eso da mucha bronca, genera mucha frustración y genera violencia. Entonces vos puedes crecer, la torta se puede agrandar, pero si sigue repartiendo tan mal, vamos a seguir viviendo muy mal. Entonces se trata de repartir mejor la torta, y para repartir mejor la torta hay que identificar quiénes están llevando un pedazo excesivo de la torta. ¿Y por qué? ¿No? ¿Y cuáles son los argumentos de por qué ese pedazo es excesivo? Que no tiene nada que ver con la meritocracia, no tiene nada que ver con los esfuerzos individuales, no tiene nada que ver con la libertad de empresa, son simplemente privilegios e injusticias estructuradas. Decimos un poco, siguiendo el análisis de Itaí, que este 1% tiene ingresos superiores a los 400.000 pesos mensuales, y de este 1% hay la extrema riqueza son ingresos superiores a 800.000 pesos mensuales. Estamos hablando de ingresos, ¿no? Hay que diferenciar lo que es el ingreso del patrimonio. Asumimos que la mayor parte de quienes tienen ingresos altos, además de los ingresos, tienen patrimonio. Es decir, varias propiedades inmuebles, cuentas bancarias en dólares, distintos elementos que los hacen que les quepa la definición de ricos, como hay otros que les cabe la definición de pobres. Y lo que planteamos es, bueno, tienen que hacer un aporte al bienestar del conjunto de la sociedad. Esto nos lo planteamos nosotros porque somos locos, se está planteando en todo el mundo. Hay países, los más desarrollados, sobre todo los países escandinavos, que son los lugares donde hay mayores índices de desarrollo humano, precisamente porque se cobran impuestos proporcionales a la renta y la riqueza de los sectores, las minorías más ricas, ¿no? Entonces decíamos, con que
los que tienen hoy ingresos por más de 400.000 pesos mensuales destinen una parte de esos ingresos, que es menos de un tercio, a un fondo social, podríamos terminar con la pobreza en Argentina. Podríamos terminar con la pobreza en Argentina con una sola medida. Pero vamos a algo más fácil todavía. Hablemos de los que tienen ingresos superiores a 800.000 pesos. Con que ellos destinen una parte de sus ingresos, terminamos con un escándalo que es la indigencia. No puede ser que en la Argentina haya la cantidad de indigentes que hay, gente que no tiene para comer. En nuestro país hablamos de una población de 11.300.000 pobres. No tengo acá los datos exactos de la indigencia, después los voy a pasar, pero son varios millones. ¿Está acá? Sí. ¿Dónde? ¿Está la de pobreza? Ahí un compañero me va a mostrar el dato exacto de la indigencia. Perdón. Son 2.231.000 indigentes. Insisto, cuando hablamos de los ricos extremos, ¿no?, de la extrema riqueza, estamos hablando de 9.000 familias. Es una minoría muy, muy chiquita. Bueno, esa minoría tan chiquita tiene que hacer una contribución para que estos 2.231.000, que la mayoría son niños, tengan para comer. Son medidas de redistribución y de justicia social. La idea con argumentos y explicaciones es ir desglosando estos argumentos y explicaciones de por qué es un escándalo la pobreza, por qué es un crimen la indigencia y cómo se puede revertir. Un primer paso es empezar a hablar de la riqueza y de la extrema riqueza. Un primer paso es entender que estamos hoy en un sistema económico que trabaja para el 1% de la población. Y así podemos ir imaginando medidas para resolver este flagelo que afecta a nuestro país y afecta a la humanidad. En los próximos programas vamos a ir hablando específicamente de los derechos que van más allá de los números, ¿no?, de plata, que son la tierra, el techo y el trabajo, y que son los programas que nosotros vamos a proponer para que se desarrollen en la Argentina a partir del 11 de diciembre. Y vamos a dar argumentos y explicaciones muy concretos de qué quiere decir la reforma agraria y cómo se hace, de qué es la economía popular y cómo se desarrolla, y de qué es la integración sociourbana de los barrios populares y cómo la podemos aplicar. Por ahora quedémonos con esta idea de que si el 1% hace un aporte muy pequeño, terminamos con la pobreza. Y que si este 0.05%, estas 9.881 familias, hacen un pequeño aporte, terminamos con el hambre en la Argentina. Y que eso no es una cuestión de caridad, es una cuestión de justicia social, y necesitamos avanzar sobre estas desigualdades extremas que no solamente afectan a los 11 millones de pobres que tiene nuestro país, sino que afectan al conjunto de la población argentina, porque, insisto, con estos niveles de desigualdad no se puede vivir en paz. Mauricio Macri no hizo más que aumentar la pobreza y la desigualdad. No tenemos hoy datos precisos de cuántos millones de pobres fabricó Macri. Estimamos que con las últimas novedades macroeconómicas estamos hablando de alrededor de 6 millones de personas que cayeron bajo la línea de pobreza durante el gobierno de Mauricio Macri. En las próximas semanas seguramente vamos a tener un cálculo más desarrollado. Tampoco vamos a ver cuánto aumentó la desigualdad, pero como mínimo aumentó el 25%. Todo empeoró durante el gobierno de Macri, y estos son datos duros de la realidad. No es simplemente una percepción subjetiva, que la tengo también y la tenemos muchos de nosotros que vemos en Macri una representación de lo más retrógrado del pensamiento neoliberal. Pero bueno, los datos de alguna manera reafirman este sentimiento, esta sensación. Hoy los pobres de nuestro país, las organizaciones populares, los movimientos populares,
salimos a la calle por esto. Salimos a la calle para pedir un aumento en el salario social complementario, que es la asignación que cobran los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Tuvimos un inconveniente, pero ya lo resolvimos. Cosas que pasan. Les decía, es interesante, también lo vamos a poner en internet, en la página, cómo lo han resuelto los países del primer mundo, los países ricos. Por ejemplo, en Dinamarca, ¿saben cuál es el impuesto sobre las rentas personales? El 54%. En Argentina es del 7%. Un problema fundamental que tiene la Argentina, dentro de muchos otros que vamos a ir discutiendo, es que los impuestos son regresivos. Es decir, el impuesto principal en la Argentina es el impuesto al valor agregado, el IVA. Es un impuesto al consumo. Nosotros creemos que eso es un error total, porque eso lo paga la cartonera, lo paga el vendedor ambulante, lo paga el asalariado, lo pagan los pequeños comerciantes, lo paga cualquiera que va a comprar un... Bueno, ahora tenemos la eliminación del IVA de los alimentos. Yo creo que es una buena medida, ¿eh? Ojalá se hubiese tomado hace muchos años. Yo creo que es una buena medida. Pero el IVA afecta a toda la cadena de consumo. Les decía, en Dinamarca el 54% de la renta personal va al Estado para la redistribución de la riqueza. En todos los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, son los principales, es el 24%. En Argentina, solo el 7%. Bueno, les decía, y con esto un poco vamos terminando, que la carga, por ejemplo, como porcentaje del PBI, en Dinamarca es el 46%, en Argentina es el 26.2% los impuestos. Dejemos de hinchar con que la Argentina tiene un problema de que se cobran demasiados impuestos al 1%. Mentira, no se le cobran. Y hay una mentira particularmente indignante en este momento. Miren, las retenciones el gobierno las cambió para que se cobren en valores fijos. Son, por ejemplo, 3 pesos por tonelada. Eso, con la devaluación, lo convierte en una burla, porque los valores permanecen iguales, constantes, y los pesos que obtiene por cada tonelada de exportación van cambiando. Entonces, bueno, hay que mover las retenciones a los grandes agroexportadores hacia arriba para poder financiar un proceso de desarrollo humano integral en nuestro país. Creo que les decía, y con el inconveniente que tuvimos, me corté, que hoy salimos a la calle los movimientos populares para reclamar un aumento en el salario social complementario, que hoy está por abajo de la línea de indigencia, para llevarlo por lo menos a empatar con la línea de indigencia. Es el salario que cobran 500.000 de trabajadores, los más pobres, los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Y también para reclamar algo que no nos enorgullece, porque la verdad que es lamentable, pero que lo tenemos que hacer, que es sostener nuestros comedores en todo el país. ¿Qué quiero decir cuando digo no nos enorgullece? Desde luego nos enorgullece la fuerza de nuestros compañeros y sobre todo compañeras que sostienen y paran la olla todos los días para un montón de pibes y pibas. Pero nos gustaría que en esos lugares haya talleres familiares, que haya polos productivos, que haya distintas formas de economía popular y que los pibes y pibas puedan comer en su casa. Bueno, esto hoy es una utopía. En el país de las vacas y el grano no se puede comprar carne, no se puede comprar pan, no se puede tomar leche. Entonces hay que hacerlo en la casa de los compañeros y compañeras. Y estos miles de comedores y merenderos requieren que se sancione ya la emergencia alimentaria. Ya, no podemos esperar más para eso. Bueno, no sé si con eso más o menos estamos, con lo que teníamos para hoy. Yo creo que estuvo bastante bien. Les agradezco por su presencia. Les vamos a dejar, insisto, los enlaces al estudio sobre la línea de riqueza. Les vamos a dejar los datos de la estructura impositiva de los países nórdicos. Y en nuestra próxima emisión vamos a trabajar la cuestión de la reforma agraria y la concentración de la tierra en la Argentina.
Un abrazo para todos y todas. Vamos a ir contestando las preguntas y a los que pidieron para contactarse tanto con el MTE como con el Frente Patria Grande les vamos a ir contestando en estos días. Gracias.